Señor Jorge Artola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué dice? Alegría total. Voy a leer, si me permitís, una pequeña infidencia. Cuando estuvimos hablando ayer o antes de ayer con Jorge a propósito de cuál podía ser el tema del cual venía a hablar, dijimos, 24 de agosto, 25 de agosto, no sé qué. Y él me pone acá algo que me quedé pensando, ¿no? Dice, ya voy advirtiendo que soy argentino oriental. Argentino oriental. Sí. Y me quedé pensando qué tiene que ver eso, por qué lo comentaste, porque... A ver, dale. ¿Y puede haber un argentino oriental? Bueno, el 19 de abril, cruzada de los 33 orientales. Sí. De la escuela tenemos una idea difusa de Juan Antonio Lavalleja, con una bandera tricolor, la sienta en una playa, que uno tiene la idea de que es Libertad o muerte. Según nos dijeron, la playa de la Graciada. De la agraciada, y que es una proclama. La proclama arranca diciendo argentinos orientales. Bien. Esto no va a ser un ejercicio de retórica, pero vamos a empezar a desmontar esa escena. La playa no se llamaba de la Agraciada. ¿Ah, no? No, era la playa de La Graciada, de grasa, porque era el matadero, no sé si legal o no, de las tierras de Trapani. ¿Y por qué hacemos esas cosas de ponerle... ¿Me vas a explicar por qué? De Blanes, no quedaba bien la Graciada, claro, quedaba feo. Todo esto, la idea de hoy era charlar sobre libros, sobre cómo se cuenta la historia y los usos políticos de la historia. Bien, me gusta. Entonces, ¿por qué ese cuadro tan lindo que nosotros vemos de Blanes, que cuando yo era chiquito y tenía pelo, a mí me contó el profesor de que supuestamente Blanes había estado preguntando cómo se había parado cada uno de los 33 orientales para que figuraran todos, ¿no? Ajá. Bueno, resulta que para empezar no eran 33, como mínimo eran 50. Como mínimo eran 50. Siempre se dijo que se ponían 33 porque era el tema de la masonería, ¿no? Siempre se dijo la eso. Simbología, que era una contraseña. Era, ¿quiénes están viniendo? ¿En nombre de quién? Bueno, el hecho concreto es que llegan a las tierras de Trapani, al matadero de Trapani, que cosa curiosa, no cuesta demasiado imaginar que el olor era insoportable. Claro. Por lo tanto, era difícil que las tropas brasileñas estuviesen esperando en ese lugar si venían hoy, mañana, si venían el 18, si venían el 19, si el 22 de abril llegaban. No se soportaba el olor. Claro. Entonces, tenía un lugar de desembarco seguro. Punto 2. Trapani, ¿quién era? Bueno, el testaferro de un estancero bastante importante que luego pasó a ser uno de los grandes caudillos de la República Argentina, que era Rosas. Porque Rosas fue uno de los financistas de la cruzada. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en la sociedad de las Provincias Unidas, actualmente hoy llamémosla Argentina, había un sentimiento de solidaridad total hacia sus hermanos orientales, que eran tan argentinos como los argentinos correntinos, como los argentinos de La Pampa, como los argentinos cordobeses. Éramos todo el mismo paquete. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Éramos el Virreinato del Plata. Claro. Lo que Artigas le llamaba las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, había una comunidad lingüística, una comunidad étnica, una comunidad cultural, y de hecho, gran parte de los temas nos habían atravesado en forma absolutamente paralela. Invasiones inglesas. Es un hecho, o sea, Buenos Aires cae en manos de los ingleses. ¿De dónde sale la misión para tratar de recuperar Buenos Aires? Desde aquí. Cuando cae Montevideo, ¿dónde se negocia la liberación de Montevideo? Bueno, es Liniers con el alcalde de Buenos Aires, que, capturado el general británico, le impone como condición entregar Montevideo. O sea, esto también para explicitar que algo que históricamente también a uno siempre le decían, bueno, la rivalidad centenaria del puerto de Buenos Aires, de Montevideo, eso obviamente existió,
existe y existirá, Ujú. porque hay razones geográficas, económicas, sociales muy fuertes, pero también que existe un sustrato de unión muy fuerte. A ver, por eso es que los argentinos se sienten tan cómodos cuando Ahí vienen está. acá y nosotros tan cómodos cuando vamos allá. O sea, Ahí está. Eso es el hecho. aunque digamos somos cosas de países distintos, sí, Entre Ríos y Buenos Aires son cosas distintas. Digo, es cierto eso. Entonces, el proceso de la cruzada de los 33, por más simbología masónica que tuviese, era absolutamente inviable, más allá del heroico y deslumbrante y fraterno abrazo de Lavalleja con Rivera en el abrazo del Monzón. Si los brasileños, los portugueses, habían aplastado la resistencia de la provincia oriental, bueno, 5 años más tarde era difícil que los residuos de los rebeldes orientales derrotaran per se a los brasileños. Obviamente, las victorias y la logística de ese ejército oriental, argentino oriental, se hace obviamente desde la apoyatura de las Provincias Unidas. Ujú. Eso, más allá de la solidaridad que había, era porque había una explicitación totalmente clara de que se estaba recuperando la banda oriental para las Provincias Unidas. No había 3 interpretaciones del tema. Era, estamos haciendo ese esfuerzo, estamos metiendo un ejército, estamos metiendo dinero, estamos peleando para que vuelvan estos hermanos a esta familia. Ahora bien, el problema es que cuando uno va a los actos y dicen, bueno, 25 de agosto. ¿Qué es el 25 de agosto? Y bueno, todo el mundo automáticamente decimos, instantáneamente decimos, bueno, la declaración de independencia de Uruguay. Y ahí hay si uno lee el texto, queda desarmada esa primera interpretación de una forma directa. Porque sí es cierto que la asamblea se reúne y establecen 3 leyes. La primera, declaración de independencia, ¿de quién? De los brasileños. Del Imperio Portugués. Del Imperio brasileño, porque todavía es Pedro I. Segunda ley, de unión a las Provincias Unidas, de las que nunca nos deberíamos haber ido. Tercera ley, la del pabellón. Y la del pabellón es quizás la más sintomática. Dice, bueno, mientras que no podamos terminar de unirnos a las Provincias Unidas, que es lo que queremos hacer, vamos a estar utilizando la bandera que teníamos, que era el tricolor. Apenas terminemos ese proceso, que las provincias ratifiquen nuestra unión, ahí vamos a utilizar la bandera de las Provincias Unidas. Entonces se explicita. Ujú. Entonces, aquí que, por decir una forma, el texto del 25 de agosto es meridianamente claro de que hay un rechazo a la invasión portuguesa y luego al dominio brasileño. 2, una necesidad desesperada de retornar a la familia, que es la Provincia Unida. 3, que desde el punto de vista simbólico, bueno, obviamente van a compartir la estética y la simbología de las Provincias Unidas. ¿Cuál es? Uno dice, bueno, ok, ¿y cuál es el problema de esto y por qué no te enseñan así la historia? Bueno, por una razón muy simple. Porque por algo bastante confuso, no se entiende muy bien cuándo, Uruguay básicamente deja de pertenecer a Brasil, pero no pasa a pertenecer o a estar integrado a las Provincias Unidas. Y eso es un lapso básicamente de unos 3 años en los que la guerra continúa y a su vez, habitualmente a uno siempre le cuentan Rincón, Sarandí, Ituzaingó, entonces son todas victorias. Se olvidan, como suele pasar, de contarte la peor. Claro, el único problema es que vinieron los brasileños y le hundieron la flota a los hermanos argentinos y le bloquearon el puerto de Buenos Aires. Pero a su vez, los brasileños tampoco tenían ejército para realmente aplastar al ejército argentino oriental hoy de las Provincias Unidas. Tampoco el ejército rebelde, por decir una forma,
tenía la capacidad de arrasar y llegar hasta Porto Alegre y seguir para arriba y decir, bueno, mirá, ok. Hay un evento deslumbrante desde el punto de vista estratégico, que es que ahí uno realmente se tiene que admirar frente a la inteligencia estratégica, que Rivera, con una partida básicamente pequeña, logra hacer una especie de operación relámpago en el cual conquista las Misiones, que era un territorio brasileño a esa altura, y a uno le sorprende por qué con pocas tropas logra hacer un golpe tan efectivo prácticamente sin resistencia. Básicamente, ¿cómo logra eso? Bueno, y ahí te tiene que llevar a pensar un poco la gran historia del territorio nuestro, de lo que fueron las misiones jesuíticas, lo que fueron los guaraníes, lo que fue la lucha de los federales, lo que fue la lucha de Artigas. Las misiones era integrante de la Liga Federal. Y todos esos territorios adyacentes compartían ese destino de misiones jesuíticas pobladas de guaraníes que hacía 200 años que odiaban a los portugueses, a los bandeirantes, a los brasileños, a todo ese paquete que básicamente los esclavizaba. Uh-huh. Entonces, Rivera logra lo increíble que es tener una carta de intercambio fuerte. Te acabamos de sacar las Misiones, que es un territorio enorme. Nosotros queremos la banda oriental. Es en ese contexto que aparece un lord muy simpático, que según las diversas tradiciones había sido deportado por tener la amante equivocada, que es Lord Ponsonby. Aparentemente... ¿Cómo la amante equivocada? Explícame claro, eso. porque aparentemente compartían amante con Lord Canning. Canning y Ponsonby. Claro. Mira. Entonces, por eso están los dos en el Parque Valle. Claro. Entonces, están uno de cada lado. Los tiraron ahí. No están al lado. El canciller británico deporta al tercero en discordia hacia el lugar más al sur, más alejado de la civilización británica que uno podía pensar, que es básicamente esta tierra. Mirá. Lord Ponsonby tiene un texto maravilloso que quizás no nos haga demasiado bien a nuestra autoestima, que pasa a describir estas tierras como, mate la carta, porque al tipo básicamente lo destierran en este lugar, sí, claro. Una misión oficial, pero al peor lugar, a la peor misión. Entonces dice que este lugar es tan horrible. Se está refiriendo en realidad a Buenos Aires, no a Montevideo, que se ahorcaría si encontrara un árbol decente. No. Y esto que parece incomprensible es que básicamente en aquella época lo que prevalecía era la flora autóctona, que básicamente es muy achaparrada. Claro. Entonces vos no encontrabas en aquel momento... Claro. Eran más parecidos a arbustos que a árboles. Vos no te encontrabas robles y eucaliptos decentes como para ahorcarte. Claro. No, eran todas cosas chatas, coronillas, te ibas a clavar un montón de espinas y era factible que no te pudieras ahorcar. Pará, estamos en un Buenos Aires de 1800... Estaba en 1828. 28. Claro. Entonces, esto se ha dicho paso, en un día gélido como hoy, vamos a retrotraernos a algo que otro viajero británico dijo pocos años más tarde, que fue Darwin. Darwin, previo a su llegada a la Patagonia, al estrecho de Magallanes, a las Islas Galápagos, desembarcó en el territorio nuestro. Sí, está en la zona de Maldonado. Punta Gorda. Y Punta Gorda a la altura, en Colonia. Exactamente. Claro, ahí Maldonado, está el monolito La Valleja, de Darwin. y recorre todo hasta Colonia. Uh-huh. Entonces él dice, qué interesante. El río está en secreta armonía con el territorio. El río parece navegable, no lo es. Porque había una cantidad insoportable de bancos de arena que son móviles, que es lo que te hace naufragar. Por eso era tan difícil navegar en este lugar, por eso había tantos naufragios, por eso fue la necesidad de los faros, por eso el incipiente Estado oriental luego se va a endeudar tanto para hacer faros. Eso es parte de nuestra historia y parte de lo complicado que era la historia del Río de la Plata. Y entonces Darwin dice, y el territorio parece habitable y no lo es. Claro, porque Uruguay siempre fue un vacío demográfico. Y vos decís, si somos tan buenos tipos, tan demócratas, tan tolerantes, tan cultos, ¿por qué no viene la gente? ¿Por qué no tenemos 50 millones en un lugar tan divino? Si aparte mi maestra me explicó que esto era
templado y suavemente ondulado. Sí, una penillanura levemente ondulada, nos enseñaron. No hay volcanes, no hay selva, está todo bien. Sí, no hay terremotos, no hay huracanes. Ahí está todo bien. Bueno, Darwin le llegó 15 minutos a darse cuenta lo obvio, claro, que era que Uruguay, el frente polar, que nosotros llamamos Pampero, le pega directo al territorio nuestro, entonces hay chances radicales de que la temperatura cambie 15, 20 grados en un lapso de una hora. Y hay pocos lugares del planeta que tengan ese tipo de clima, y es por eso que siempre vivimos con un clima frío, húmedo, en el que en el promedio, si vos tomás la temperatura del verano y la del invierno, y tal, lo divides entre dos, sí te da obviamente un clima templado, pero tenemos picos muy fuertes, muy rápidos, y eso es lo que aparentemente no hace cómodo vivir acá. Pero bueno, retornando al tema, durante 3 años básicamente el conflicto bélico crecientemente queda empantanado, y entonces empezamos a aparecernos extrañamente a Rusia y Ucrania. Yo te invadí la mitad del territorio, pero retrocedí, tengo un tercio, pero mirá, ¿qué? Nosotros dimos un contragolpe y te invadimos Rusia. Vamos a sentarnos a charlar dentro de muy pocos días. Porque vos tenés algo que nos interesa y yo tengo algo que a vos también te interesa. Entonces vamos a llegar a un punto de acuerdo, día más, día menos. Eso básicamente es lo que Lord Ponsonby viene a hacer. Y entonces, todas esas advertencias que nos han dado las abuelas, que el que reparte se queda con la mejor parte, que esta era básicamente la sabiduría popular. Cosa curiosa, no hay mediaciones de terceros totalmente altruistas. Básicamente, Ponsonby viene con una idea muy clara, que es lograr en un tratado lo que ellos no lograron en la invasión. Entonces, quedarse básicamente con el puerto de Montevideo, y de hecho ya tiene hasta el nombre, le dicen, vamos a armar algo que se va a llamar Estado de Montevideo, que no necesariamente, no quedaba ni claro ni las fronteras. Lo que quedaba claro es que el puerto de Montevideo no podía pertenecer ni a Brasil ni a Argentina, que de alguna forma había que llegar a esa negociación. Se plantea eso en la primera ronda. García, que es el delegado argentino, le comunica a Rivadavia que bueno, que eso es la única solución. Rivadavia, que en realidad, si uno lo mira, es uno de los grandes traidores que ha tenido la nación americana. Rivadavia, hasta Rivadavia, que no se le puede jamás acusar de ser nacionalista ni nada por el estilo, al tipo le parece horrible un acuerdo de esas características, porque dice, no para armar tanta gente, nosotros habernos fundido para que venga con una solución que es que nos quedamos sin ese territorio. Nosotros cruzamos para esto y lo estamos perdiendo. Entonces básicamente lo desautoriza, pero bueno, García vuelve a Buenos Aires y le lleva unos días negociar y salir a convencer uno por uno, tanto en el Congreso como a Rivadavia, y se empieza a caminar esa solución que se va a llamar Convención Preliminar de Paz, en la que básicamente, creo que es un 4 de octubre, el emperador de Brasil dice, ¿saben qué? La provincia de Cisplatina no la queremos más. O sea, básicamente, más que declararnos independientes, nos expulsaron, nos echaron por indeseables del imperio brasileño. Y se llega a un acuerdo bastante farragoso que tiene diversas etapas, en la que se llega al consenso de que, bueno, este territorio no va a ser ni brasileño ni argentino. Ok. ¿Qué va a ser? Independiente. Que va a funcionar básicamente como una especie de protectorado, al menos durante 5 años. Protectorado británico. No solo, ahí viene la parte divertida. Tanto Argentina como Brasil podían intervenir sin avisar si aquí pasaban cosas. Incluso más, se establece que se tiene que redactar una constitución y que esa constitución va a ser leída por las diversas partes para ver si hay algo que los moleste, los ofenda, los afecte. Y que si pasara eso, se interviene.
Y esto son de las famosas profecías autorrealizadas. O sea, el 18 de julio de 1830 es la fecha clave de nuestra historia. Por algo, nuestra principal avenida se llama 18 de julio. De alguna forma, estéticamente, vos ves la estatua de Artigas, que vamos a suponer que es nuestro héroe nacional, y allá al fondo, el obelisco de los constituyentes del 18 de julio, la avenida se llama 18 de julio, entonces si viene un extranjero y dice, che, el 18 de julio debe haber pasado algo importante en este país, ¿no? Sí, la constitución liberal, etcétera. Mirá qué bien, o sea, ustedes siempre pensando en la legalidad, no son como los otros, ustedes sí tienen leyes claras. O sea, mirás el monumento, el obelisco, mirá qué lindo. Y aquí ya venía, ¿cómo se llama? Lord Ponsonby. La otra, Lord Canning. Mirá, no se llama ni Rivera ni La Valleja. Mirá qué interesante. Respeto y simpatía y hospitalidad a los ciudadanos británicos que se ve que llegan a este lugar. Bueno, ok. Esa es la forma simbólica que nosotros tenemos de laudar algo relativamente confuso, que es que hay dos grandes formas de contar la historia, al menos dos grandes formas de contar la historia uruguaya. Una es la que existió una pulsión independentista soterrada a través de toda nuestra historia, que bueno, básicamente estaría jalonada por el grito de Ascencio, seguimos por Artigas, seguimos por la batalla de las Piedras, seguimos por el Éxodo, retornamos a la Cruzada, seguimos por el 25 de agosto, termina el 18 de julio. Entonces eso es lo que habitualmente en la escuela y en el liceo te cuentan, que bueno, ok, era un proceso lógico que Uruguay fuese independiente. Hay otra versión en la que te dicen, no, mira, a nosotros, nuestro destino natural era ser parte de las Provincias Unidas. De hecho, todo el mundo en aquella época lo entendía de ese modo. El proyecto de la Liga Federal, de alguna forma, es armar un hinterland enorme que haga un contrapeso, pero a Buenos Aires, pero es toda la Mesopotamia argentina, más la banda oriental. Entonces, era el área más fértil de Argentina, más el puerto de Montevideo. Eso es básicamente el proyecto artiguista. O sea, Buenos Aires nunca te iba a permitir semejante cosa. Obviamente. Y a Río Janeiro, esa potencia territorial, comercial tampoco y militar, le servía. Tampoco le iba a servir. Y a los ingleses era complicado porque, básicamente, si la Mesopotamia y el río Uruguay, si el río Paraná y el río Uruguay eran todos del mismo estado, sus barquitos ingleses no pueden penetrar hacia el interior. Claro, pasa a ser un río interior. Ahí está. Entonces, la gran discusión pasa porque lo que habitualmente no te en cuenta en la escuela y en el liceo, que nuestra historia está definida por la lucha de los puertos y la navegación de los ríos. Entonces, el propio Lord Ponsonby dice, la llave es el puerto de Montevideo. Nosotros tenemos que tener esa llave. Si tenemos esa llave y tenemos un gobierno adepto a nuestros intereses en ese lugar, todo el comercio británico va a funcionar muy bien. Entonces, bueno, esta es una versión bastante realista, pero no demasiado heroica en el sentido de la legitimación del Estado oriental, del Estado uruguayo. Entonces, históricamente, Carlos Real de Azúa, Metol Ferré, por decirte algunos historiadores, estuvieron muy en tratar de desentrañar todo este proceso histórico tan confuso y explicitar que nuestros intereses geopolíticos, históricos y culturales son la fraternidad con las Provincias Unidas y con Argentina. Ahora, y que la independencia fue un enorme negocio británico. Pero por otro lado, y acá viene la parte graciosa del asunto, el negocio británico le dio empleo a un montón de uruguayos que pasaban a ser diputados y senadores, intendentes, a lo largo, no de esta administración, sino durante todo este larguísimo proceso de independencia. Entonces, a su vez había un montón de cuñados y primos que pasaban a trabajar en ciertas intendencias y en ciertos ministerios. Entonces, nosotros no podemos burlar, hacer chistes salvajes al respecto, pero eso pasó a tener intereses propios, pasó a tener una dinámica propia. Entonces, vos cómo le decís a la gente, che, vos sabés que vamos a hacer un plebiscito para unirnos a Argentina y que todo esto quede con un solo gobernador y nos ahorramos todos estos sueldos, etc. Bueno,
sería básicamente un terremoto social, porque si no nos ponemos de acuerdo en vender ANCAP, obviamente, claro. En todo esto sí, lo perdiste por el 98% de los votos en contra, porque, y acá viene lo fascinante, más allá de que yo te dije yo soy argentino oriental, porque en esta discusión histórica me queda clarísimo que me contaban muy mal la versión. Obviamente, los eventos históricos van teniendo consecuencias acumulativas. Y también consecuencias identitarias y culturales. Entonces, más allá de que Jorge Luis Borges cruzaba la estancia de su primo, Amorín, en Salto, y escribió acá los cuentos gauchescos famosos de Borges, son todos cuentos inspirados en los gauchos orientales. Entonces, te puedo conseguir de 500 de esas cosas. Martín Fierro Hernández, ¿dónde se escribió? En Rivera, porque estaba exiliado. José Pedro Varela, ¿con quién viaja a Estados Unidos para inspirarse en hacer la reforma educativa que va a definir a Uruguay como un país decente? Con Sarmiento. Entonces, yo te puedo conseguir 500 ejemplos de esos, y entonces te puedo convertir en un proto ciudadano porteño, y ahí vos me vas a decir, no, pero flaco, está todo bien, pero yo porteño no quiero saber nada, y mirá esto, mirá el otro. Vamos a empezar. Entonces, ahí yo te tengo que dar la razón, porque ¿qué pasa? Los eventos históricos tuvieron ciertas conclusiones y consecuencias que nos han ido pautando y formando como una sociedad ya distinta. Entonces, mirá qué referencia histórica te voy a dar. De determinado momento, Julio María Sanguinetti saltó este famoso tema, porque ¿qué pasa? El Partido Colorado sistemáticamente defendió el 18 de julio, el 25 de agosto, con esas fechas, y no me la compliques. Claro, porque el Partido Colorado, como decía muy bien Wilson Ferrer Dunate, en este país hay un partido, que es el Partido Nacional, y luego hay un gobierno que es el Partido Colorado, ¿no? Porque claro, los colorados habían gobernado durante un siglo en forma ininterrumpida. Entonces, a los colorados, los historiadores colorados, sistemáticamente decían, bueno, Tata, eso, deja esa discusión, ya pasó, ya fue, lo importante es que somos independientes. Los blancos habitualmente aullaban con este tema. Pero ahora, Jorge, sí, tenemos que redondear, pero más allá de eso, y de esa patada al orgullo nacionalista que tenemos, no es ni el primero ni el único estado en el planeta en esas condiciones. No, para en Europa, Bélgica. Por ejemplo, en Europa hay un montón, en Bélgica? Asia hay un montón, los ingleses. No. Lord Ponsonby. Por eso, los ingleses, claro, por eso. Los Balcanes, la expresión balcanizar es una expresión británica que es... Cerrémoslo. Claro, estos tipos todos juntos son un peligro. Mucho mejor que el reino de Yugoslavia, que haya 7 estados distintos, todos peleados entre todos, cuando en realidad son todos parientes y en realidad hay un montón de lazos. Pero a ver, lo hicieron los romanos en su momento, lo hicieron los persas, los griegos. Siempre pasa lo mismo. Es algo sumamente común. No se lo podés reprochar a los británicos. Por eso. Estaba en su sangre y en... Pero por eso, digo, previo a ellos también, ¿no? A ver, las ciudades griegas también tienen que ver con toda esa historia, o sea que tampoco es que nos sintamos tan mal. Lo que pasa es que nosotros venimos a ser los últimos. Claro. Sacando a los africanos, que también surgieron por esas mismas razones, ¿no? Sí, claro, que le hacían la frontera con una regla. Claro, que exacto, ¿no? Y queda, por ejemplo, Afganistán y Pakistán, 1/3 de los pashtunes están en Pakistán, 2/3 en 1/3 en Pakistán, 2/3 en Afganistán. Y esa comunidad, que es básicamente móvil, nómade, no entiende al día de hoy las fronteras. Entonces el famoso Al-Qaeda, los talibanes, etcétera. El único pequeño gran problema es que Pakistán tiene bombas nucleares y Afganistán son talibanes los que están en el gobierno y en Pakistán no. Y es un equilibrio absolutamente complejo, porque los británicos, cuando hicieron la frontera, no tomaron en cuenta que estaban partiendo a un pueblo, a una nación, 2/3 para un lado y 1/3 para el otro. Entonces, esto pasó en un montón de lados. Los kurdos es otro caso emblemático. Quizás Julio María Sanguinetti tenga bastante razón cuando un día le plantearon todo esto. Entonces, en lugar de dejarse arrinconar sobre si La Valleja había dicho argentinos, orientales, o argentinos orientales, dijo, bueno, hoy ya somos uruguayos.
Sí, claro. Entonces, ese pragmatismo creo que también es con algo que es interesante, ¿no? O sea, la sociedad uruguaya tiene hoy una construcción histórica que ya nos hace radicalmente independientes, lo cual no quiere decir que seas xenófobo contra los argentinos o contra los paraguayos o contra los brasileños. No, está fabulosa la idea del Mercosur. Pero sí tenemos particularidades identitarias extremadamente fuertes, mucho más fuertes que cualquier otra provincia de las famosas Provincias Unidas, Argentina, que, bueno, fueron avanzando hacia ese país que se llama Argentina. Jorge, tenemos sí, que perdón. redondear por acá porque Dale. ya estamos pasado de hora. Nos quedó, decime 2, 3 títulos donde la gente que está escuchando pueda decir, mira, che, quiero saber libro. de esto. Mira, cosa paradójica, prácticamente se llaman iguales, es Orientales de Lincoln Maistegui. Sí. Ahí encontrás la versión de Tirios y Troyanos. Bien. Punto 2. Historia de los Orientales de Carlos Machado. Ahí tenés una visión muy crítica de la tradición historiográfica colorada. Paradójicamente, la mejor versión colorada de la historia uruguaya la escribió obviamente un blanco, que es Pibel Devoto, que Pibel Devoto sostenía, no me la compliques. Somos un país joven, necesitamos héroes claros, necesitamos modelos de conducta claros. No me vengas a decir que La Valleja era un burro en términos políticos, entonces todos los días cambiaba de rebelión y siempre se estaba rebelando y siempre perdiendo, y que Rivera confundía su patrimonio privado con el público. No me vengas con esas historias. Son héroes que se la jugaron porque este país fuese independiente. Luego, Blanco Acevedo es quizás la versión casi canónica de las versiones más coloradas de la fecha de independencia y de sostener a rajatabla el discurso colorado. Por eso también puede ser interesante. Cualquiera de las versiones, esto también creo que hay un punto que es fascinante, tienen grandes cuotas de verdad. Y yo creo que lo más importante es que hoy en día es interesante para evaluar muchas veces cómo se ha utilizado la historia en términos políticos. Como ha pasado en todos lados. Ahí está. Y cómo puede estar pasándonos hoy en día con otros relatos. Sí, claro. Porque muchas veces se suprimen los datos y se quedan solamente los relatos. ¿Ok? Entonces, eso puede serte interesante, que es creo que la cosa medular. Y punto 2, de que a nosotros ya es parte de nuestra identidad de que somos independientes. Un oyente dice por acá, Jorge dice, los eslavos, los checos, los bosnios, los montenegrinos, los germanos, y podríamos seguir, ¿no? Sí. Señor Jorge Artola, gracias por acompañarnos. Mañana, como siempre, hoy, ¿hasta qué hora está abierta hoy, Diomedes? Como mínimo hasta las 9 de la noche. Y mañana, ¿sabes lo que hacemos? No. Vamos a festejar algo maravilloso que es el Día del Lector. Ajá. Del lector, de la lectora, obviamente. ¿Todos los años es el 24? El 24. ¿Por qué razón? Porque es el nacimiento de Jorge Luis Borges, que decía que mucho más, uno queda mucho más definido que por lo que uno escribe, por lo que uno lee. Uh-huh. Y también decía que yo sepa, se lee para el placer, no para el agobio. Entonces, Jorge Luis Borges fue el primer tipo que realmente reivindicó los derechos del lector a cerrar un libro que no te gusta. Claro. Porque hay muchos otros libros que te están aguardando. ¿Y qué hay mañana como en el festejo? Aparte de todo eso, aparte del festejo, hay enormes descuentos y va a haber música y va a haber un montón de fiestas. Mañana ¿de qué hora a qué hora? Mañana estamos de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ahí en Boulevard España. 21-29 entre Pablo y María y Salter. Exactamente.